Inicios de la radio. La llamada locura de la radio tuvo lugar en Estados Unidos e Inglaterra, y con rapidez se esparció por todo el mundo, impulsando la investigación, experimentación y construcción casera de artefactos para la emisión y recepción de señales sonoras. Durante la primera mitad del siglo XX tuvieron lugar importantes innovaciones tecnológicas que transformaron las prácticas culturales de la gente. Los medios de comunicación y la radiodifusión fueron parte importante de este proceso del cual América Latina no estuvo al margen. Los antecedentes de lo que hoy conocemos como radiodifusión se remontan a la segunda mitad del siglo XIX y al trabajo aislado de distintos hombres de ciencia que tuvo como punto de partida la teoría electromagnética de James Clerk Maxwell. Nikola Tesla construyó un radiotransmisor en 1893. Alexander Stepanovich Popov diseñó y construyó una antena en 1894. Y Guglielmo Marconi sintetizó el trabajo de sus predecesores al desarrollar un sistema capaz de transmitir y recibir señales electromagnéticas, que posteriormente se denominó radiotelegrafía o telegrafía sin hilos. Can never forget its debt to Guglielmo Marconi. En 1927 se utilizó en España para retransmitir un partido de fútbol y la radio no se ha separado de este deporte ni un solo momento hasta ahora. Historia de la radio en México. El pionero de la radiodifusión en México es sin duda el ingeniero Constantino de Tárnava, que transmitió el 9 de octubre de 1921 el primer programa en vivo de estudio en México y en Hispanoamérica, utilizando un transmisor de 10 watts y micrófonos Ericsson. El programa duró 2 horas y Tárnava fue técnico, locutor, pianista y narrador. A pocas cuadras de distancia, decenas de personas escuchaban maravilladas el programa. La tecnología de la época hacía posible escuchar las voces sin necesidad de hilos, sin que nada conectara al transmisor con el receptor. En 1922 se instalan varias estaciones de radio. Se constituye la Liga Nacional de Radio, que agrupa a los radioaficionados y radioexperimentadores de México. En 1923, la LNR se transforma en Liga Central Mexicana de Radio. El periódico El Mundo y El Universal ponen cada uno su propia estación de radio. En 1930 nace la XEW de Emilio Azcárraga Vidaurreta. Más adelante, en 1936, la XEFO transmitió completamente la campaña presidencial de Lázaro Cárdenas. Fue el primer presidente que hizo masivo el informe de gobierno, transmitió su discurso completo por la radio. Pues la sustracción de fondos verificada por ellas con antelación al fallo del alto tribunal que las juzgó, impide que el procedimiento sea viable y eficaz. Y por otra... En 1937 nace la Hora Nacional el 21 de junio. En 1941 se forma la Cámara de Industria de la Radiodifusión, cuyo presidente era Emilio Azcárraga. El más poderoso no puede más que cambiar el canal o apagar el aparato. En la época de los 50 se afianzaron muchas estaciones y comenzaron la lucha contra la televisión. Historia del periodismo radiofónico. Cuando iniciaba el periodismo en la radio, se decía que las personas que realizaban esta labor no podían diferenciar entre lo que era escribir para la prensa y lo que era escribir para radio. En la prensa escrita, es fácil volver a leer lo que está impreso, lo que más le interesa y lo que no le ha quedado claro. En la radio es diferente, ya que el oyente tiene que poner atención suficiente a lo que el locutor o periodista está narrando. Entre 1920 y 1939, las noticias que se transmitían en la radio eran extraídas de periódicos y eran leídas tal cual estaban impresas. Poco a poco,
Conforme fue avanzando la aparición de la radio, los mismos periódicos fueron abriendo emisoras propias. A finales de 1924, casi todos los periódicos tenían su emisora de radio. Debido a lo mencionado, aparece en la radio lo que se le denominó como el diario hablado, como parte importante de lo que se difundía en el medio. A partir de entonces, las emisoras tenían un espacio fijo y estructurado que se repetía en días sucesivos, donde se daban a conocer sucesos informativos importantes. En España, la compañía Unión Radio emitió los primeros reportajes radiofónicos deportivos y musicales, con la finalidad de darlo a conocer al resto de las provincias. De 1933 a 1938, en Estados Unidos, las agencias informativas dejaron de ofrecer sus servicios informativos a la radio, ya que los periódicos ponían cierta presión sobre ellos. La prohibición de las agencias obligó a las grandes compañías a conseguir información propia, lo que hizo que en 1938 la CBS transmitiera sus primeras noticias mundiales. Este suceso incrementó la cantidad de información que podía transmitirse a través de la radio. Cualquier medio de difusión recibe las noticias del mundo a través de las agencias de información. Las características del periodismo radiofónico. El periodismo radiofónico es más que nada la expresión hablada. Una de sus principales características es que el mensaje que el oyente está recibiendo no va a ser repetido ni se puede comprobar si se ha entendido en su totalidad. Escribir para la radio implica saber utilizar adecuadamente el principal instrumento del periodista, la palabra. Hay características básicas en el lenguaje hablado, que es el que se utiliza en la radio: la claridad, hacer fácil la expresión, ya que existe el riesgo de interrumpir la asimilación mental de los mensajes si se adoptan códigos que requieren esfuerzos reflexivos y, por lo tanto, tiempo de comprensión. Lo concreto, en forma activa y presente. En radio son necesarias las formas que más vitalizan las imágenes y los relatos. La brevedad, las exigencias del tiempo, la necesidad de facilitar la asimilación y la fugacidad del mensaje obligan a la radio a difundir sus mensajes de una manera breve y tratar de asegurar la comprensión del oyente. Otra característica muy importante es la periodicidad, en donde se trata de seguir el ritmo de los acontecimientos y su evolución, llamando la atención al mundo presente. Las noticias de la radio son inmediatas, suficientes, actuales, sencillas, completas, rápidas, claras, precisas, instantáneas, cortas y, sobre todo, completas. Tenemos una buena representación de los estudiantes de nuestra Facultad de Comunicación. Sí. Y como tú muy bien dices, me acuerdo perfecto cuando